cuando el Señor está conformando su iglesia, la está conformando porque Él te transformará. Definitivamente porque Él te tiene una declaración de este tamaño. Una cosa es la congregación y otra cosa es la iglesia. Yo puedo ser parte de una congregación, yo puedo estar en una congregación, pero eso no significa que yo sea parte de la iglesia. Yo seré parte de la iglesia cuando yo sé que he tenido una experiencia real con Dios y Dios vive en mi vida. Y yo lo puedo percibir. Hay gozo, hermanos, hay paz, hay palabra en ese sentido de fe hacia mi vida, donde Dios me confirma que yo he creído. Pero hermanos, también hay una relación personal. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Le habló directo a él y le dijo: tú eres Pedro. Hermanos, es una relación personal. La iglesia no puede ser de multitudes. La iglesia no puede pasar el examen la multitud. La iglesia tiene que ser persona a persona. Y cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Tenemos que hablarnos de tú con Jesús y tenemos que estar en esa comunión y en esa intimidad con Jesús. Esa es la iglesia. Y no importa que tú no tengas un templo, no importa que tú no tengas una congregación, porque tú puedes estar delante de Dios y saber que la iglesia de Dios está ahí contigo. Hay una biografía muy hermosa de un cristiano que se llamó David Brainerd. David Brainerd, él quiso alcanzar a los indios de los Estados Unidos. Él prácticamente fue dejado por su convicción misionera, y él, en su búsqueda de Dios, él solo, y lo narra en su diario, viajaba durante la noche caminando para llegar hasta los lugares a donde compartir. Murió de tuberculosis, murió muy joven, precisamente por las inclemencias a las que él se sometió. Él, dentro de su diario, no puede hablar de muchas personas que se hayan convertido, porque realmente lo más fuerte para él en esa soledad fue su comunión con Dios. Sin embargo, hermanos, el diario que él dejó, el diario de David Brainerd, ha sido inspiración para tantas personas y ha levantado a tantas personas a servir a Dios, que ha sido en ese sentido de amplio impacto. Hay una persona que se llama Josh Mueller, que llegó a tener orfanatos para niños, y por sus orfanatos o casas pasaron literalmente más de 10,000 niños. Y fue alguien que se inspiró precisamente en parte de esa biografía de David Brainerd. Entonces, ¿qué te digo con esto, hermano? Que quizás tú digas: no tengo una congregación. Quizás tú puedas decir: estoy en el lugar más remoto de la tierra. Pues, hermano, ahí está Dios y ahí está su iglesia, porque tú en espíritu lo puedes tener. ¿Qué se requiere? Tener un hambre de Dios. Se requiere tener un hambre de estar en comunión con Jesús. Se requiere de hablar personalmente con Jesús. Se requiere de estar teniendo una vida diaria donde no podemos comer pan material si antes no comemos ese pan espiritual. Por eso es que este fundamento es muy importante. Cuando nosotros dejamos de estar conectados a la vida, cuando dejamos de tener alimentación espiritual, cuando dejamos de estar en esa comunión con Dios, pues, hermano, dejamos de ser iglesia, dejamos de estar conectados también con esa iglesia. Pero otra cosa, hermanos, que también es importante, dice Primera de Pedro 2:5, que nosotros también somos piedras vivas, y que como piedras vivas somos parte de un edificio. Y esto significa que estamos no solamente, hermanos, para ser edificados. En una iglesia estamos también para edificar. Cuando nosotros tenemos una relación de comunión con Dios, cuando nosotros sabemos lo que somos en la iglesia de Dios, somos piedras vivas. Y, hermano, cada uno de nosotros somos piedras vivas. La iglesia será un edificio, la iglesia será una construcción, será una edificación muy grande, pero está hecha por piedras vivas. Y tú podrás decir: pues soy yo solito. Eres una piedra viva. Y como piedra viva, tú puedes echar arriba de ti otra piedra viva. Y al lado de ti puede haber otra piedra viva. Y al lado de ti puede haber otra piedra viva. ¿Sabes por qué? Porque para que tú estés aquí, hubo una piedra viva que edificó tu vida.
Fue un milagro, ni siquiera te das cuenta cómo llegó alguien hasta donde estabas, pero alguien llegó. Y ese que llegó fue enviado por Dios. Dios desde arriba diseñó toda una agenda para que llegase hasta donde tú estabas. Y a lo mejor tú estabas completamente indiferente, estabas completamente ajeno a las cosas de Dios, pero hubo alguien que llegó y habló contigo. Yo me acuerdo una vez, estaba yo en Tehuacán y tocaron la puerta, abrí y era un muchacho y me dice, oye, y yo lo conocí, era un vecino que vivía más atrás de donde yo vivía. Yo vivía en un lugar que se llama Peñafiel, hermanos, así se llama Tehuacán, Peñafiel, y había campos de cultivo, y llegó este muchacho, yo lo conocía de vista, se llamaba Ezequiel, y tocó la puerta y me dice, oye, dice, fíjate que vamos a tener en mi casa una enrotada, y vamos a tener un estudio bíblico, y queremos invitarte. Esa fue la primera invitación que yo tuve para ir a una iglesia cristiana. Esa vez